Ya eso ya es que no hay ningún problema. Bien, estábamos en el tema de los órganos jurisdiccionales y mencionábamos que son las personas o las instituciones que resuelven los conflictos de las personas o administran justicia de acuerdo a la Constitución Política de la República y demás leyes del país. Pero si subí corriendo. Ay, perdón, se me acabó el agua, pero ya voy a traer otro poquito. Bien, decíamos entonces que esos hay órganos, cómo se elegí, cómo se integraban. Recuerdan ustedes la elección, el concurso, el nombramiento por el Ejecutivo, el nombramiento por el Judicial y la elección por el Congreso a través de las comisiones de postulación. Y hablamos también de los unipersonales, que están al frente de ellos una sola persona. Y hablábamos también de los colegiados, que son los que tienen más de una persona y que siempre es un número impar, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Y la razón por la que es impar, le decía el otro día, que porque se discuten los asuntos, en los colegiados se discuten, puede ser que si son solo 2 o 4 o número par en cualquier momento, 2 estén de acuerdo, 2 en contra, no se puede resolver el problema. Entonces siempre es un número impar, porque si hay 2 a favor de resolver de una manera y el otro no, pues la ley le permite al que no está de acuerdo con un procedimiento que dice de razonar su voto, es decir, exponer dentro del mismo fallo por qué no está de acuerdo con la forma en que se va a resolver. Y aquí les decía que, por ejemplo, nosotros tenemos, en el caso de las salas de apelaciones, que son 3, la Corte de Constitucionalidad, que son 5, y la Corte Suprema, que son 13. Habíamos hablado también de la única y la doble instancia. La única cuando el proceso termina de una vez y la doble instancia cuando se revisa lo actuado por la primera instancia a través del famoso recurso de apelación. Creo que ahí nos habíamos quedado hablando de las ventajas y desventajas de cada una de esas instancias de la única y la doble instancia. Nos quedó pendiente fue hablar los principios de la organización judicial. Y al igual que en la clase anterior les decía que los principios de la organización judicial son los mismos que vimos como elementos de la jurisdicción: el notio, el vocatio, el coertio, el judicio y el executio. Entonces, que era innecesario que redundáramos en eso, salvo que tuvieran alguna duda en cuanto a esos elementos de la jurisdicción, que son principios en este tema de los órganos tribunales o los órganos jurisdiccionales o de la organización judicial. Si tienen alguna duda, lo vemos, y si no, pasamos a al tema siguiente, porque eso pues ya lo hemos visto. ¿Está claro? No escucho ninguna observación. Todo claro, licenciado. Sí, todo claro, Lic. Bueno, entonces decimos que sí, lo que sí íbamos a practicar era de la responsabilidad. Decíamos que este principio realiza el juez, sino también Licenciado, no se le escucha. Licenciado, tiene apagado su micrófono. ¿Hasta dónde me escucharon? Perdón, que se me fue aquí. Solo se le escuchó principio de responsabilidad. Bueno, entonces decíamos que no vamos a ver los elementos porque ya los vimos, solo que en este tema está como principios de la organización judicial. Pues vamos a ver la responsabilidad. ¿A qué se refiere? Pues miren, los jueces tienen responsabilidad, así como lo tienen también todas las partes que participan en un proceso, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero en este momento, como estamos viendo los jueces, vamos a referirnos a que ellos en su quehacer diario tienen responsabilidades que cumplir ante las partes y ante la ley. Es decir, no, así que como es juez, él puede hacer lo que quiera, él puede resolver como quiera. No. Vimos entre las ventajas y desventajas de los órganos unipersonales y de la única instancia que fácil podía incurrirse en delitos de prevaricato, es decir, emitir leyes contrarias a resoluciones contrarias a la ley, o hablábamos del cohecho, pedir o aceptar
que le den dávidas para resolver de determinada manera. Y hay un capítulo que alguien ahí muy lo señaló en el código de los artículos 400 tanto del Código Penal, que no los tengo en mente, están todos los delitos en que puede incurrir un funcionario judicial. Les decía que eso es una responsabilidad y se llama responsabilidad de tipo penal. O sea, hay 3 clases de responsabilidad de los jueces, o lo que es lo mismo de los magistrados. No hay distinción en eso. La primera, reitero, es la penal. En su quehacer, el juez tiene que tener mucho cuidado, sino porque ya lo nombraron, él resulta siendo el que dispone a su saber y leal entender en los tribunales. No, tiene como principio fundamental, primero, respetar la ley, hacer solo lo que la ley le permite, y así lo dice la Constitución. Creo que es el 154 o 44, uno de los dos. Pero vamos a ver ahí en lo que habla de la... Vamos a ver, permítanme. 154 creo que es. Ahí estamos. Leamos el 154 de la Constitución, por favor. ¿Quién me ayuda? Constitución 154. ¿Sí, Brandon? Sí, buenas noches. Artículo 154, función pública y sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Gracias, Brandon. ¿Verdad que todos tenemos responsabilidad desde el momento en que asumimos un cargo público? Por muy sencillo que sea ese cargo o por muy trascendente o importante que nosotros creemos que es, tenemos responsabilidad. Y reitero o repito, la primera, la responsabilidad penal. Tenemos mucho cuidado porque eso implica que podemos ser detenidos, sometidos a un proceso penal y condenados. Pues eso lleva consecuencias terribles. Primero, la privación de nuestra libertad. Segundo, nos limita en nuestros ejercicios civiles, políticos, y además de eso, se nos sanciona con dobles penas por ser funcionarios. Y máxime, si somos abogados y notarios, se nos suspende en el ejercicio de la profesión por X tiempo que señala la ley y certifican al Colegio de Abogados y Notarios que hemos sido sancionados y no podemos ejercer. O sea, hay que tener mucho cuidado con la responsabilidad penal. Pero aparte de esa responsabilidad penal, también hay otra que se llama responsabilidad civil. Es decir, cuando resolvemos como jueces en el ramo civil, que ustedes, yo estoy seguro que lo van a hacer un día, unos serán civil, otro penal, laboral, pero ustedes van a sustituir a los que están ahora por ahí, porque como les decía, es normal. Las generaciones nuevas sustituyen a las viejas, y ustedes son jóvenes y vienen en ese camino para sustituir a los que ya van de salida. Entonces, cuando la responsabilidad civil, tienen que tener mucho cuidado también, porque en esos sus fallos o en esas resoluciones, si no están fundamentadas correctamente en la ley, pueden causarle daño a una persona, daño económico, esa es responsabilidad civil, y pueden demandarlos para que paguen daños y perjuicios. Eso hay que ver claro. Es decir, bueno, yo estoy sujeto a lo penal, como me decía un amigo que es juez de lo penal, me decía, mira, yo tengo un pie en la calle y otro en la cárcel. Bueno, pues el de la cárcel no lo metas mucho, sacarlo para que no te vayan a meter ahí, ¿no? Y siempre estés en la calle. Hay que tener cuidado. Y con lo civil hay que tener cuidado también, porque resulta que lo sancionen a uno que pague daños y perjuicios que le ocasionó a una de las partes por no hacer las cosas bien. Pero ¿cómo se hacen bien las cosas? Pues preparándose, estudiando, analizando las leyes, aprendiendo a interpretar. Recuérdense los métodos de interpretación de la ley. No pueden denegar la administración de justicia porque no hay. Recuérdense eso, que nadie puede decir, ningún juez puede decir, mire, yo no le resuelvo porque no encuentro en su caso. Tiene que integrar la ley. Mucho cuidado, mucho cuidado. Los jueces tienen que ser estudiosos.
consecuencia de eso es que en la actualidad hay escuela de estudios judiciales que preparan para ser jueces, además de haberse graduado de abogados. O sea, hay que tener cuidado. Y también, aparte de esa responsabilidad penal y civil, existe otra que se llama administrativa, o también le llaman disciplinaria. Dentro de las estructuras del organismo judicial hay órganos administrativos entre los cuales pueden quejarse, no por un delito, no por un daño económico, sino por faltas que incurren los jueces. Faltas como, por ejemplo, el atraso en las notificaciones, el atraso en las resoluciones, es decir, hay plazos para que se dicten las resoluciones, hay plazos para que se notifiquen las resoluciones, y si no se hacen en tiempo, pues pueden ser denunciados a las juntas de disciplina, por eso se llama disciplinaria o administrativa, y pueden ser sancionados. Si es algo leve, pues alguna llamada de atención, si es más grave, pues habrá que suspenderlo, puede ser que lo suspendan con o sin goce de salario, y si es muy grave pueden hasta pedir su destitución. Esas son las responsabilidades que uno como funcionario judicial puede incurrir. Y eso de los plazos hay que tener cuidado porque es muy común que se atrasen, pero eso se debe especialmente al volumen de trabajo. A veces uno quisiera que le resolvieran inmediatamente, pero el exceso de trabajo y los pocos tribunales que hay no permiten muchas veces cumplir con los plazos. Entonces son pocos los procesos administrativos que se inician ahí, salvo cuando es demasiado, es un exceso espantoso en que no ha resuelto o es un exceso terrible en que no ha notificado. Veamos, por ejemplo, cómo nos señala los plazos en que debemos resolver y se debe notificar. Aparte de las sanciones económicas que ahí señala la ley, también están las disciplinarias, que les decía un momento, puede ser suspendido su trabajo o destituido. Veamos el 142 de la ley de organismo judicial. ¿Quién me ayuda ahí? 142. Ley del organismo judicial, jóvenes. Buenas noches, Artículo. licenciado. Perdón, compañera, léelo. No, dale, dale, dale. A ver, Rosana. A ver, Rosana, Rosana. que lo lea Rosana. Va, Rosana al momento y después Elisa, Ok. que me va a ayudar. Mil disculpas. No hay pena, Es Rosana. el 142. Así es. Plazo para resolver. Las Ajá. providencias o decretos deben dictarse a más tardar el día siguiente de que se reciban las solicitudes. Sí, Los sí. autos dentro de 3 días, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en las leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. La infracción de este artículo se castigará con una multa de 25 a 100 quetzales que se impondrá al juez o a cada uno de los miembros de un tribunal colegiado, salvo que la demora haya sido por causa justificada a juicio del Tribunal Superior. Esta causa se hará constar en autos para el efecto de su calificación. Ahí está terminado el artículo. Licenciado, creo que tiene apagado su micrófono otra vez. Perdón, ni lo estoy tocando. ¿Qué estará pasando con mi micrófono? Algo le estaba ocurriendo porque no lo he tocado. Bien, les decía que gracias a Rosana, que nos ayudó con el 142 en los plazos para resolver. Recuérdense, ahí están claramente al día siguiente los decretos, 3 días los autos y 15 días la sentencia, pero después de los 15 días del día para la vista. Eso es en cuanto a resolver, pero los plazos para notificar los tenemos en el 142 bis. Ahí vamos a dejar a Elizabeth que nos ayude. Buenas noches, licenciado. Es el mismo que creo que la compañera leyó, pero está bien. Artículo 142 bis, plazo para notificar. Las providencias o decretos serán
notificadas dentro de un plazo máximo de los 2 días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente. Los autos definitivos se notificarán dentro de un plazo máximo de 5 días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente. Las sentencias se notificarán dentro de un plazo máximo de 15 días de haber proferido por el tribunal competente. La infracción de este artículo hará incurrir en responsabilidad administrativa a los que resulten responsables y se sujetarán a las sanciones que se les podrá imponer, que les podrá imponer la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Elizabeth. O sea, ese artículo está en dos partes, digamos. La primera se refiere a los plazos para que el juez resuelva. Y la segunda que nos ayudó Elizabeth se refiere a los plazos para notificarle lo que ya se resolvió. Y algo importante de los plazos que dice ahí al día siguiente, 3 días, 15 días, no se les olvide que son días hábiles. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla de días, siempre se habla... Perdón, José Manuel. Sí, José Manuel. ¿Qué me decía de que se apaga el micrófono? Perdón, José Manuel. Bueno, volvamos al tema. Entonces decíamos que cuando habla de días, debe tenerse presente que son días hábiles. Por ejemplo, si son 3 días que notifican para un recurso, se notifican el día jueves, entonces tocaría empezar el primer día viernes, el segundo lunes y el tercero martes. O sea, los días inhábiles no cuentan, tampoco los feriados o por alguna otra circunstancia los tribunales no trabajen. Y eso ya lo hemos visto en los plazos, en el artículo 45, en el inciso E. ¿Quién nos ayuda para solo refrescarlo y que sigamos? Sí, el plazo es 45, inciso E. ¿Quién ayuda? ¿Nadie? El licenciado lo apoyo si gusta. Gracias, Elizabeth. Inciso E, plazos. Es el artículo 45 de la ley del organismo judicial, ¿verdad, Lick? Sí, pero nos vamos al inciso E. Ok, correcto. En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los sábados, cuando por adopción de jornada continua de trabajo, jornada semanal de trabajo, no menor de 40 horas, se tengan como día de descanso. En materia impositiva, el cómputo se hará en la forma que determinen las leyes de la materia. Gracias, Elizabeth. No se les olvide, siempre que la ley diga días, tengan ustedes presente que son hábiles. Ahora, si habla de meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses, ahí ya va corrido. No importa que sea la feria de la ciudad, no importa que sea sábado, no importa que sea domingo, que sea un día del maestro, que sea la autonomía universitaria, que sea el día de las madres, no importa. Si habla de meses, todo va corrido, desde lunes a domingo, todos los días se corren cuando habla de meses. Pero cuando habla de días, solamente los días hábiles. Entonces les decía yo, y nos referimos a eso porque en ese artículo, vieron ustedes que en el que leyó Elizabeth, en los plazos para notificar, ahí mismo nos decía ese 142 bis que se incurre en responsabilidad. Y de una vez nos señala ahí que la responsabilidad es administrativa, de una vez dice, y que serán sujetos a lo que diga la Corte Suprema de Justicia, porque, claro, como les decía, en todas las instituciones, especialmente en la Corte, hay parte de su estructura en la que hay órganos que se dedican a investigar las faltas en que incurren los jueces y los demás funcionarios, desde luego todos, y ahí, y si se acredita que se cometieron las faltas administrativas, pues se sanciona, desde un simple llamado de atención hasta la destitución. Así es como funciona lo que es la responsabilidad administrativa. Resumiendo, 3 son las clases de responsabilidad: penal, civil y administrativa. Con eso terminamos el tema de los órganos jurisdiccionales y nos pasamos a otro tema que está íntimamente relacionado. Si de este lado está el juez, ¿quién está del otro lado? Las partes. Exactamente, Patricia.
las partes, el demandante y el demandado. Ese es nuestro tema que vamos a ver, o que vamos a iniciar hoy para llegar a donde nos quedamos juntos con la otra sección, las partes, que también se le llaman sujetos procesales, demandante y demandado, sujeto activo, sujeto pasivo. Acostúmbrense ya a que encuentran esas denominaciones en cualquier momento, en cualquier libro, en cualquier copia, y dice el sujeto activo, es el demandante. Y el sujeto pasivo, es el demandado. Que los sujetos procesales son las partes. Las partes. ¿Y quiénes son las partes? Pues de definiciones van a encontrar muchas, pero la forma más sencilla de definir quiénes son las partes, diciendo que son aquellas personas naturales o jurídicas, dice, naturales o jurídicas, que pretenden la solución de un conflicto y como consecuencia de ello asumen derechos y obligaciones. ¿Sí? Tanto el demandante como el demandado tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. No se les olvide eso. A veces uno dice, no, que me lo pruebe. Dice, no funciona así. No funciona. Y vamos a ver en cuanto a ese tema, lo que es la posición que tiene cada una de las partes en el proceso para que lo entendamos más fácil. Pero ¿dónde encontramos a los sujetos procesales o a esas partes que conocemos normalmente? Nos vamos al procesal civil y mercantil, por favor. Estamos en el artículo 44. ¿Quién nos quiere ayudar? Procesal civil y mercantil, 44. ¿Sí, Brandon? El artículo 44, capacidad procesal. Tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio, sino representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social. Las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen a nombre de ellos. El Estado actuará por medio del Ministerio Público. Gracias, Brando. En este sentido, primero ya sabemos que las partes son las quienes participan en un proceso. Y el artículo 44 señala bien que tienen capacidad para litigar. La capacidad, ustedes ya lo vieron en su derecho civil, que hay dos clases de capacidad, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Pero la capacidad de goce, yo estoy plenamente seguro que ya todos la definen. ¿Quién quiere recordarnos? Porque según tengo entendido, el licenciado Flores es el profesor de ustedes de civil y es un excelente profesor. A ver, ¿quién nos recuerda qué es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio? Sí, Lucía. Buenas noches, licenciado. Sí, la capacidad de goce es la que tenemos todos desde que nacemos. Y la capacidad de ejercicio es la que se nos da a partir cuando cumplimos la mayoría de edad, a los 18 años. Muchas gracias, Lucía. Así es, efectivamente. Así es como funciona. Pero cuando un menor de edad necesita acudir a un tribunal, pues lo hace a través de la persona que ejerce la patria potestad, que puede ser bien el padre o la madre, dependiendo si los padres están casados o si viven separados, depende con quién esté el hijo. Es así como funciona. Y las asociaciones, pues tienen que actuar de sus representantes, las sociedades mercantiles, de quienes está inscrito en el registro mercantil como su representante legal, que puede ser llamado gerente general o administrador único. En cuanto a la denominación, hay muchas denominaciones, pero lo importante es que tenga la representación de esa sociedad. Y algo importante, en la parte última del artículo 44 que Brandon nos ayudó a leer, dice que el Estado actuará por medio del Ministerio Público. Ahí las cosas han cambiado. Y ya creo que ya se los explicaron, de que el Ministerio Público hace años, unos 15 años más, creo que más de 15 años, más, 25 años tal vez, funcionaba juntamente con la Procuraduría General de la Nación, lo que conocemos como la PGN. Era un solo organismo, un solo
ente encargado de la investigación y acusación pública a través del propiamente Ministerio Público, y ahí mismo estaba la Procuraduría, que era la institución y que sigue siendo hoy, pero independiente, la encargada de representar al Estado, de asesorar, de participar en los juicios civiles en los que la ley ordena, también en aquellos casos de los menores y ancianos abandonados, también tiene participación en eso la PGN, en los juicios tributarios, porque interesa es decir, que los fondos heredarios nacional. En la actualidad ya no actúa el Estado, como dice ahí, por medio del Ministerio Público, sino por la Procuraduría General de la Nación, la PGN. Entonces es bueno que hagan esa observación para que no tengan problemas. Pero cuando una persona comparece no en nombre propio, sino en nombre de alguien más, tiene que justificar esa representación, y la ley le llama justificación de personería. En el caso de un padre que quiere representar a su hijo, pues tendrá que acreditar esa calidad con la correspondiente certificación de la partida de nacimiento extendida por el RENAP, Registro Nacional de las Personas, ¿no? Ahí deberá constar quién es el padre que ejerce la patria potestad para que lo represente. Si es el caso de una asociación, en sus estatutos se establece quién es y tiene que tener un nombramiento debidamente registrado en la Municipalidad de Guatemala, en el registro civil, en la Ciudad de Guatemala. Si es un representante de una sociedad, como les decía un momento, tiene que estar registrado en el registro mercantil. Pero si es, por ejemplo, el Estado, pues el funcionario que actúe tendrá que acompañar el acta de donde lo nombraron y el acta donde toma posesión del cargo. Si no acompaña esa justificación, simplemente se le rechaza cualquier petición que haga. Y así lo dice el artículo 45 del Procesal Civil y Mercantil. A ver, ¿quién nos ayuda? Ahora, antes nos ayudaba Dixon, ya no nos quiere ayudar Dixon. De repente nos puede dar con el 45 si está por ahí. A ver, Carol. Si gusta, lo puedo ayudar con el 45, licenciado. Gracias. Dice artículo 45, justificación de la personería. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. No se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Gracias, Carol. Por ejemplo, si ustedes comparecen como mandantes de una persona, o sea, mandatarios, perdón, de una persona, ese mandato debe estar registrado en el archivo general de protocolos, así se llama, archivo que pertenece a la Corte Suprema de Justicia. O sea, todo hay que registrarlo. Si no va a la razón de que está registrado, simplemente se los van a rechazar. Cualquier petición. Y el problema es cuando ya no hay tiempo para volverlo a hacer, como dice uno, de antemano ya perdió. O sea que cuando se presenta una demanda, previo a presentarla, y si uno es el demandante o va a auxiliar al demandante, un momentito, Judith, tiene que revisar eso, revisarlo muy bien para no caer en un error que le cueste el juicio y ahí ya lo perdió sin pelear con nadie. ¿Sí, Judith? No, licenciado, se me marcó, disculpe. No tenga pena. Bien, entonces no se les olvide eso, que pueden actuar válidamente en derecho los que tengan capacidad tanto de goce como de ejercicio, ¿verdad? De goce son los menores que actúan a través de sus padres porque no pueden hacerlo personalmente. Y de ejercicio, todos los que hemos cumplido los 18 años en adelante, podemos actuar válidamente. Pues las asociaciones, las municipalidades, el Estado, la iglesia, todos ellos pueden justificar a través de su representante. En el caso de un mandato, pues a través de ese respectivo mandato, todos debidamente registrados. No hay oficina en la que no se viene una oficina. Bueno, ¿y dónde lo va a registrar? No hay dónde. Claro que sí. La ley establece para cada tipo de documento de representación dónde debe registrarlo. Eso no hay ninguna justificación. Entonces, entendido, ¿qué son los sujetos procesales? Aquellos que intervienen en un proceso asumiendo derechos y obligaciones. Vamos a ver qué posición jurídica tienen ellos dentro de un juicio. ¿Cuál es la posición jurídica de las partes en un juicio o en un proceso, que es lo mismo, ¿verdad?
La primera posición jurídica es que es doble. Doble. ¿Qué quiere decir eso que es doble? Pues que siempre va a haber un demandante y un demandado, o una parte demandante y una parte demandada, porque pueden ser varios los demandantes y un solo demandado, o varios demandados y un demandante, o varios demandantes contra varios demandados. Es decir, la posición es igual, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones. Es decir, no hay ninguna preferencia que porque él presentó la demanda primero, tiene una preferencia, o el demandado, porque pobrecito le demandaron, se le debe considerar, no. Los mismos derechos y las mismas obligaciones, a eso se refiere eso de lo doble, ¿va? Están en la misma posición. Por ejemplo, en un caso de una persona que es dueña de un edificio de apartamentos, puede pedir él como sujeto activo a demandar a varios. ¿Sí? Sigue siendo doble, ¿por qué? Porque varios demandados forman una parte. O a la inversa, por ejemplo, varios socios demandan porque no están de acuerdo con la forma en que liquidaron las pérdidas y ganancias. Varios socios demandan al representante legal. Ahí hay varios del lado positivo o del lado activo y uno solo en el negativo. O sea, o pueden haber varios en ambas. Una sociedad, sus socios pueden ser que no tengan representante legal, se hayan quedado en un momento porque no han nombrado a nadie y comparece una demanda demandando a otras personas. Una sociedad es dueña de un edificio, tiene problemas con los inquilinos, los socios pueden demandar si no tienen un representante legal en el momento. Es decir, esa es la posición doble, dos. Sujeto activo, sujeto pasivo, no se les olvide eso. Es la primera posición. La segunda posición es de... ¿Sí, Dixon? Déjeme entenderle, licenciado, buenas noches. Veamos, la parte positiva es del fiscal y todos los demandantes, o solo los demandantes. Mire, pues. Cuando estamos hablando de penal, de derecho penal, ¿quién es el acusador oficial del Estado? El fiscal. El Ministerio Público a través del fiscal. Entonces, ellos comparecen presentando la acusación y los encargados de la investigación. Pero hay delitos en que se permite que los ofendidos puedan acompañar al Ministerio Público, pero son delitos mínimos de naturaleza puramente privada. Por regla general, el Ministerio Público es el acusador oficial del Estado. Entonces comparece solo el Ministerio Público como sujeto activo contra una persona demandada que puede ser por un robo, póngase un robo, pues una persona ladrona, pues solo es un sujeto pasivo, pero puede demandar a varios, como le llaman las personas que forman esos grupos, una clica, ¿va? Pueden capturar a todos, entonces el Ministerio Público acusa a todos, entonces en el sujeto pasivo hay varios. Pero sigue siendo doble la posición, porque aunque hayan varios ahí, siguen siendo una sola parte, son los sujetos pasivos que forman una parte. Ok, gracias, licenciado. Bien, entonces es la posición doble. La otra posición es de igualdad, o posición igual. En esto, para que lo veamos cómo es de sencillo, vamos a recordar el principio de igualdad que establece la Constitución. Y eso está en el artículo 4 constitucional. Veamos, recordemos eso, que ya lo hemos leído, pero recordémoslo. ¿Quién tiene ahí a la mano la Constitución con el artículo 4? A ver, Melissa. Después Madeline. Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y en derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal en sí. Gracias, Melissa. Eso engloba la igualdad. Todos los seres humanos somos iguales en derechos y obligaciones, y eso se traslada a todos los procesos sin distinción. Tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y no puede ser uno, como dicen en el lenguaje popular, a que me lo pruebe. No se trata de eso. Si una persona me demanda y yo no me defiendo, ya perdí el juicio, ahora ya lo ganó el fácil. Ahora si me defiendo,
tengo el derecho de presentar pruebas para desvirtuar lo que se me está acusando, salvo en materia penal, por el principio de inocencia. Recuérdense que en penal todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. En cambio, en las demás materias no, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y vamos a leer un ejemplo de lo que son las partes, y van a leer claro que el artículo que vamos a leer empieza diciendo las partes, no dice el sujeto activo o el sujeto pasivo, sino que se refiere a los dos polos que actúan en un juicio. Leamos en el procesal civil y mercantil el 126. A ver, Judith. Ahorita, permítame, no lo encuentro. 126. 126. Ok. Dice carga de la prueba. Ahí está. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esta pretensión. Sin prejuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Gracias, Judith. Ahí dice, miren, si ustedes les decía, llevaron, esto dice, las partes tienen la carga de la prueba. Si yo soy el demandante, tengo que probar que lo que quiero y que estoy diciendo es cierto. Debo llevar medios de prueba para convencer al juez. Ya les he platicado yo, el juez no tiene corazón, ¿verdad? El juez es imparcial, ajeno, no tiene nada que ver con nadie y no va a fallar a favor de nadie en particular. Falla de acuerdo a las pruebas. Es decir, las partes, si yo pretendo algo, tengo que demostrarlo. Si el demandado quiere defenderse, tiene que demostrar que es falso lo que dice el demandante con sus medios de prueba. Así de simple, un ejemplo sencillo. Si yo demando, por ejemplo, a Judith, argumentando que ella me debe la renta de un local que yo le arrendé y que está atrasado en el pago de los servicios de agua, luz y teléfono y lo demás, de seguridad, lo que sea, de adicional, presento el respectivo contrato donde se celebró ese arrendamiento. Bueno, yo ahí aprobé el arrendamiento, pero estoy diciendo que me deben. ¿Qué toca? Pues al demandado, al Judith en este caso, tendrá que presentar los recibos en que la renta está al día y los servicios también. Porque si ella no presenta esos recibos, lo que yo estoy acreditando de un contrato de arrendamiento implica que no han pagado la renta ni los servicios y ella va a perder el juicio. Por eso digo, las partes, cada quien le corresponde, como dice, su parte. Yo tengo que mi parte. Una mamá pide alimentos para un hijo, pues tendrá que acreditar con la certificación de la partida de nacimiento que a quien está demandando es el padre, porque el otro legalmente tiene la obligación de alimentar y educar a sus hijos durante la minoría de edad. Entonces, cada quien tiene que llevar lo que le corresponde. Es decir, los mismos derechos y las mismas obligaciones, principio de igualdad. No hay ninguna ventaja. Y en la otra posición jurídica se llama contradictoria. ¿Por qué contradictoria? Porque no están de acuerdo. Si las partes estuvieran de acuerdo, no hay juicio. ¿Para qué? Si hay conflicto, si hay contradicción, si hay controversia, como también se le llama, si hay litis, esos términos que ustedes escuchan de litis, controversia, pleito, son sinónimos. Se refiere a que las partes no están de acuerdo. Entonces, la posición jurídica es contradictoria porque los dos no están de acuerdo. Eso generó que se promoviera un juicio o un proceso en contra de una persona que tiene derecho a defenderse y el otro tiene derecho a probar que el otro es el responsable de lo que le está señalando. Y también la obligación de hacerlo, ¿no? Porque la obligación de las pruebas corresponde a las partes. Entonces no se les olvide, la posición jurídica de las partes son tres. Doble porque son dos
igual porque tienen los mismos derechos y las mismas elecciones, y es contradictoria porque no están de acuerdo. Cada quien desde su punto de vista cree tener la razón. Bueno, pues se le lleva a un juez. Ahí el juez va a analizar los medios de prueba que cada uno le presenten, y aún así, si hay alguna deficiencia en la prueba, pues él analizará. Hay forma de completar la prueba que la ley permite, que lo vamos a ver más adelante, y que se llaman autos para mejor fallar o mejor resolver cuando hay alguna duda, y eso le permite al juez dictar una sentencia justa, ahí sí que de acuerdo a lo que las partes probaron y de acuerdo a lo que regula la ley. Eso es en cuanto a la posición jurídica de las partes. El tema que sigue es de la clasificación de las partes, ¿sí? Cómo se clasifican, pero lo vamos a dejar ahí porque hasta ahí llegamos con la sección anterior. Para no adelantarnos ni ellos ni nosotros, vamos a dejarlo ahí. Máxime que es viernes, ustedes ya quieren descansar un poquito, pues yo les deseo desde ya un bonito fin de semana. Siempre cuídense, buen provecho, porque ya también es la hora de los frijolitos, y que la pasen bien. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.